plataformas financieras y criptomonedas, Julián Muñoz Salazar. Julián, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven por Risaralda TV. Muy buenos días, don Álvaro, muy buenos días, doctor Germán, muy buenos días, don Fermín. Y Alejandro también. Arrancamos de una vez con los indicadores. Indicadores económicos. Vamos con dólar, 4.746 pesos. Este momento. En este momento, con eso abrimos mercado. Yo creo que ya encontramos el soporte del precio del dólar en Colombia. Ayer cerró a 4.736. Exacto. Y es ya con estos datos, y como vemos que llevamos varios días sin romper la barrera de los 4.700, sino que nos ubicamos en ese rango entre los 4.730, 4.750, 4.740, y nos vemos, podemos decir que ya casi estamos, o estamos diciendo que ya estamos en un soporte. Soporte es donde el precio rebota contra el piso. Entonces ya ahí nos vamos a poder dar cuenta de qué tamaño es realmente ha sido. Julián, ¿y cuál ha sido realmente la implicación de la quiebra de estos bancos norteamericanos frente al tema de lo del dólar? Porque es que vemos que para efecto de Colombia está ahí en su devaluación, está equilibrado durante estos últimos días. Los tres bancos que realmente quebraron y no quebraron, Signature, el Silicon Valley Bank, el gobierno de Estados Unidos va a emitir o les va a entregar dinero a los usuarios que tenían plata adentro. ¿Quiénes pierden? Pierden los accionistas. Los que tenían plata en acciones van a perder todo el dinero que tenían en las acciones. Pero lo pierden todo. Los cuentavientes o las personas dejan de ganar es otra cosa. No la pierden, porque si quiebra totalmente y desaparece, acción vale cero. Claro, las acciones se pierden. Las acciones valen cero. Entonces, todas las inversiones que se hubiesen tendido en este tipo de barcos, por fuera, en la bolsa de valores, todo eso se pierde. Pero lo que son los cuentavientes o las personas que tenían cuentas bancarias en el banco, a todos el gobierno dijo que les iba a devolver el dinero. Ahora bien, eso tiene un seguro hasta $250,000, pero cada cuenta, esos $250,000 son a 30 años. O sea que se los pueden devolver de aquí a 30 años cualquier día. Esa pequeña cláusula la tiene adentro eso. Julián, generalmente esas aseguradoras, para el caso nuestro, pues son aseguradoras internacionales. Para este caso de Estados Unidos, son aseguradoras del mismo Estados Unidos, pero del mismo Estados Unidos, o de Europa, o de Asia, o de otras partes. Lo que ocurre que con este tipo de bancos, que no son bancos donde la gran masa de la población tiene sus cuentas bancarias, son bancos sectorizados, y en este caso el Silicon Valley Bank era sectorizado en el mundo de las startups, o sea, de los softwares para internet, o de las aplicaciones, o de las páginas que funcionan en internet. Entonces, al ser sectorizado, el seguro apenas cubría hasta 250,000, y como son cuentas empresariales, pues tienen muchísimo más dinero adentro. O sea, cada cuenta de esas puede tener miles de millones o cientos de millones de dólares, o decenas de millones de dólares, solamente para cubrir la nómina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? El seguro nada más cubre hasta $250,000. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno norteamericano? Desde del tesoro, del gobierno, les van a entregar dinero a todos les van a devolver dinero a todas las personas que tenían cuenta en el banco. Entonces hay que estar un poco pendientes de eso. Esperemos que no infecte el resto del sistema bancario norteamericano. Nos dimos cuenta que las acciones bajaron un 60%, pero hay que estar pendientes de otro banco, y en ese sí hay que tener el ojo en cuenta, el banco suizo. El banco de crédito, el Credit Suisse, acaba de perder y no ha podido recuperar casi el 70% de su valor, y más del 60% de todo el dinero que tenía adentro fue retirado durante esta corrida bancaria y no ha vuelto, que es un efecto que ha ocurrido en nosotros. Leía ayer en un periódico, no sé si de Estados Unidos o de España, sobre el temor que hay también de la quiebra de otro banco, que es el banco principal en Estados Unidos, principal porque es el que está, digamos, patrocinando las plataformas, las diferentes plataformas. Dice, no es un hecho, pero está en amenaza. Inclusive el presidente Biden en la misma entrevista decía de que
iba a intervenir para impedir que ese banco también se quebrara. Lo que ocurre es que en la guerra que tiene el gobierno norteamericano con mucho este tema de las criptomonedas, estos 3 bancos que cayeron son 3 bancos que nosotros llamamos puentes. Y son los bancos que las personas que trabajan en Internet los utilizan para llevar el dinero de Internet al mundo real y del mundo real a Internet. Entonces, en medio de esta guerra, ellos han sido como que los primeros afectados. Pero también los bancos grandes, hay un banco grande norteamericano, que es en especial el JP Morgan, no sé si las personas lo tienen en cuenta, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Este banco no solo también sirve de puente, sino que tiene inversiones y grandes inversiones en tema de criptomonedas. Yo creo que es ese. Ajá, el JP Morgan. Entonces, en ese orden de ideas se están clavando el cuchillo, pero no sería así. ¿Por qué? Porque con la subida de tipos de intereses que está realizando Estados Unidos, está comprobado que siempre un sector económico estalla, sino que esta vez estalló fue el sector bancario, o está a punto de estallar, o podría estallar el sector bancario. En la situación anterior estalló fue el sector inmobiliario, con la subida de tipos de intereses. Cuando el gobierno empieza a subir los tipos de intereses, algún sector económico va a empezar a flaquear y va a tambalear. Ahí es cuando ellos frenan. Cuando ellos ven que hay algo que se está quebrando, inmediatamente paran la subida de intereses, la dejan así un tiempo y después empiezan otra vez para abajo. Ellos suben hasta donde más puede la economía. ¿Y cómo se dan cuenta? Cuando un sector empieza a fracturar. Y en este caso, desgraciadamente, es el sector bancario el que empezó a sentir la presión sobre este tipo de intereses, sobre esta subida de tipo de los intereses. Y con esta situación, ¿qué afectación podría presentar las criptomonedas? Tenemos 2 graves problemas. El primero, pero son más bien problemas en Estados Unidos. Hay que separar Estados Unidos de Colombia. Inclusive las aplicaciones tienen aplicaciones únicamente para Estados Unidos y otras diferentes para todo el resto del mundo. Porque la regulación norteamericana obliga a que sea así. No se puede, los norteamericanos ni siquiera pueden tener su dinero donde nosotros los demás mortales lo tenemos. Lo primero que le va a ocurrir a ellos es la salida y la entrada del dinero en estos momentos del mundo de las criptomonedas, y no solo de las criptomonedas, de cualquier otra plataforma, inversión o cualquier cosa que tenga que ver con Internet, está en estos momentos muy golpeada. O sea, los puentes, los bancos que sirven de puente y que se dedican a hacer esas operaciones, pues están teniendo problemas para realizarlas, los pocos que quedan y los 3 que la realizaban ya no están en el mercado. Y lo siguiente inconveniente que se van a ver es que con el ataque que se suscitó con el tema de los sistemas DeFi, al prohibirlos, las personas no van a poder colocar sus criptomonedas o sus inversiones a rentar. Inclusive yo tengo acá un listado de todos los inconvenientes que se generaron a partir de esta situación bancaria con el tema de las criptomonedas. Vemos acá, yo la encuentro, aquí está. Tenemos el banco el Silvergate, que colapsó también y lo liquidaron. Ese fue el primero de los 3 bancos que quebró, que era un banco que se dedicaba a hacer puente y a prestar dinero a proyectos de startups. Para que las personas que nos escuchan se puedan tener una idea, es como si en Colombia existiese un banco únicamente dirigido al sector de Internet. O sea, que si cualquier persona de a pie o cualquier persona quiere capitalizar o hacer un crédito bajo la idea de montar una página o de montar un producto o una aplicación que funcione en celulares, pues no iría al banco convencional, sino que iría a este banco, ya que este banco se especializó únicamente en eso. En esos temas. En esos temas. Los 3 bancos que quebraron son bancos que prestaban dinero para el tema de Internet y en especial de las criptomonedas. Sino que, como hemos venido hablando desde casi hace un mes hacia acá, el gobierno norteamericano ya levantó la mano y apretó el puño y está peleando. Bueno, y ahora, ¿cuál es la implicación en este tema de la criptomoneda? Porque, por ejemplo, mire, Julián, comentábamos ayer con Álvaro, el sábado que tuvimos una reunión, mirábamos cómo el Bitcoin, por ejemplo, estaba a 20.200 pesos. Y ayer me sorprendió porque en la mañana lo revisé y estaba como a 24.000 y poquito. Cuando fuimos a dar los indicadores económicos estaba en 25.786 pesos. Dólares. Entonces, imagínense una alza del sábado allá. Imagínense, Fermín, haber comprado a alguien, nosotros haber comprado el sábado un Bitcoin en $20.200. Y ayer llegar
a 25.786. Hoy lo pueden Imagínese dar en imagínese 24.700. ¿Cuánta es la utilidad ahí? El- Imagínense. Más del 30%. No, pues claro, es una utilidad de 5.500 dólares. Casi el De 30%. 5.500 dólares a 4.700. Para terminar la pregunta de don Fermín, ¿qué es lo que ocurrió entonces? Como existe la acción y la reacción y casi siempre es el sentido contrario, ¿qué hizo la gente? La gente no cogió el dinero que tenía en el mundo de las plataformas digitales ni las criptomonedas y lo sacó a los bancos, y más aún cuando se los están dando. ¿Qué hicieron? Compraron Bitcoin. Antes el gobierno norteamericano le está diciendo sin querer al pueblo que venga, el dinero fiat que yo les imprimo tiene problemas. Donde yo les digo que lo guarden, se están quebrando. Y donde yo les digo que no lo metan, están ganando plata. Entonces la gente que está leyendo lo está metiendo el dinero donde están ganando y donde se están solidificando. Y ese sitio es Bitcoin. Entonces tuvimos esa fuerte subida. Y yo hablando también con el doctor Germán ayer, le decía que probablemente esa bajada que vimos no la vemos en mucho tiempo. ¿Por qué? Por el mismo miedo que hay en el mercado. Es que en estos momentos los norteamericanos tienen solamente tres sitios, donde tener su dinero. O debajo de la cama, En el colchón. en el colchón, en oro, y el oro es regulado, que te va a tocar pagar impuestos y transportarlos muy complejo. Bitcoin. O en Bitcoin. No tienes más donde tener tus ahorros. Y como el Bitcoin ha demostrado... Pero no en con los el bancos. tiempo, pero no en los bancos. Entonces ese es un problema, y ese es el problema que le está dando el Credit Suisse. Desde el año pasado veníamos hablando del Banco de Crédito de Suiza que viene en quiebra, les tocó emitir dineros para salvarlo, pero eso fue un baldadito de agua en un incendio. El banco no ha sido capaz, no ha pasado todavía los reportes del año pasado hasta esta fecha. Y lo que se ve en bolsa, que son los únicos datos que se tienen sobre él, es que ha perdido más del 60% de su capitalización. Y lo que se tiene por entendido de la salida de dinero de este banco es que la gran mayoría de sus usuarios han salido. Hay que entender que de este banco también dependen muchos otros bancos. Entonces podemos tener un peligro bancario próximamente. Pero como hablaba con don Álvaro y don Fermín, ¿esto sabe qué lo ocasionó? Simplemente el miedo. Realmente no ocurría nada. No pasaba absolutamente nada. Cuando quiebra Silvergate y cuando quiebran el Silicon Valley Bank, ¿por qué quiebran? Porque ellos tenían, como se hace normalmente el sistema bancario, ellos tenían un gran capital que el gobierno norteamericano los obligó a invertirlo en bonos del tesoro. Ellos cogieron su capital, lo invirtieron en bonos del tesoro norteamericano, no como hacen todos los bancos. Dejaron un capital para que la gente circulara dinero, pagara, que es más o menos el promedio que ellos hacen, y ya. Eso es lo que tenían. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como los Estados Unidos vienen subiendo el tipo de interés, entonces un bono que antes no pagaba nada, que en 20 años no te pagaba un solo dólar, o de pronto 0.25, 0.15% en 20 años de intereses, de un momento a otro ya te empieza a pagar el 4, el 3, el 5%. ¿Qué ocurre con el bono? Simplemente pierde valor. Y como los norteamericanos tienen en su balance, que deben tener el balance cada mes, cada banco, con su balance de estado y pérdidas, ¿qué ocurrió? Al final del balance, al entregar el estado y pérdidas de este mes, pues esos bonos ya costaban casi un 15, un 20, un 30% más. Al ver esos balances, la mayoría de los empresarios, porque no es la gente del común, pues yo no estoy pendiente del balance del banco donde yo tengo mi dinero, porque pues no lo hago, pero las empresas sí. Y como estos bancos se dedicaban a negociar con empresas, pues las empresas les llegó el balance del banco, vieron que el banco estaba en pérdida y que dijeron, saquen la plata. Claro. Saquen la plata. Al sacar el dinero, el banco se queda ahí líquido, y cuando ya llegan los usuarios de a pie o llegan las personas normales a sacar su dinero, pues no hay plata. Entonces, ¿qué hace el banco? Le toca ir y coger con esos bonos que tenía a 20 años y tratar de sacarlos en el mercado. Pues, ¿qué ocurre? Primero, en pérdida en el balance estaban el 30%, pero al sacarlo en el mercado todavía les van a ofrecer menos dinero. Entonces, cuando se descapitalizaron, en ese momento no logran recoger todo el dinero que se necesitaba, pero ya estaba tirada la bola de nieve. Interviene la SEC en Estados Unidos, cierra el banco y empieza a generarse este inconveniente. Pero si entendemos bien este problema, nos damos cuenta que en ningún momento hubo un problema. Si las personas y los grandes inversores de estas startups no sacan su dinero, no ocurre nada, porque es que el banco tan solo había perdido el 30% de su capitalización. El banco tenía suficiente dinero, no solo entre bonos para seguir su día a día normal. Para que entendamos también las personas que nos escuchan, cuando decimos corrida bancaria, quiere decir es que un gran número
de las personas que tienen el dinero en el banco entran a sacarlo inmediatamente. Es más, si en Colombia todos llegásemos a sacar el dinero que tenemos dentro de los bancos inmediatamente entrarían en quiebra. Y no es cuestión de meses, cuestión de 2 o 3 días. Es que no se puede. No se puede porque la mayoría de los bancos toman este dinero y hacen inversiones con él. Entonces, o los llevan comprando el bono Tesoro de Estados Unidos, o en el caso de muchas de las pensiones colombianas que están invertidas en ciertos sitios muy dudosos también, de ciertas mafias. Ahí hay varias inversiones y ese dinero no está en el país, uno, y tampoco está a disposición de nosotros. Y a propósito, ayer hubo una polémica a nivel nacional, una discusión con la propuesta del presidente Petro en el sentido de solicitarle a los fondos privados que las inversiones que tienen allí en Estados Unidos o en el extranjero, pues los traigan acá a Colombia. Precisamente el presidente lo que está diciendo es, mire, los bancos norteamericanos en donde están estas inversiones están corriendo riesgo de quebrarse, entonces va bien traigan, pero los expertos lo que dicen es traer la plata, traer los huevitos y ponerlos en una sola canasta, lo que a toda luz es un riesgo para los pensionados, No solo, para las personas, es decir, y eso... Tan solo cambiarlo de dólares a pesos, las pérdidas serían altísimas. Y salir a vender los bonos en estos momentos que están a pérdidas tampoco es un buen negocio. Probablemente en pocos meses los norteamericanos ya con este problema no van a subir más los tipos de intereses, van a empezar abajo y los bonos van a recuperar su valor. Es exactamente la posición que tomó el presidente, es exactamente la que llevó a los bancos a la quiebra. A la quiebra. Es tranquilicémonos, Claro. Realmente no está ocurriendo nada. Simplemente hay una desvalorización momentánea de determinados activos y ya. Ahora bien, Colombia también tiene inversión en los bonos. Parte de nuestro dinero que maneja el gobierno como Estado está invertido en los bonos norteamericanos. En ese sentido también estamos perdiendo dinero. Pero pues el presidente tampoco puede salir a vender eso. Simplemente es tener calma, tranquilidad y esperar que los mercados se estabilicen. Eso es todo lo que hay que hacer. Es más, para las sumas de dinero que están invertidas en todo en estas empresas, en estos bancos, los norteamericanos tienen la posibilidad de subsanarla, o sea, de volver a reponer esos dineros, como lo están haciendo. Pero acá en Colombia una pérdida de esas nos llegaría a generar un gran inconveniente. Mire que ellos dijeron, vamos a dar el dinero de los 3 bancos a todos los usuarios, y no es poquito dinero, son muchos miles de millones de dólares. Pero acá en Colombia, donde llegásemos a tener una pérdida de esas, realmente el golpe, porque realmente el golpe lo recibimos, somos nosotros el pueblo, va a ser todavía más complejo. Entonces, sino que también el presidente, como le dijeron los economistas en Colombia, entender que esto es algo que se llama el FUD, que es el miedo a perder el dinero y que te obliga a vos a tomar decisiones apresuradas. Es estar tranquilos, entender que aunque los 3 bancos quiebran, ellos no quiebran tanto por la mala utilización de los fondos o por la descapitalización de ellos, sino que es más bien por un temor o por un miedo infundado. Bueno, Julián Muñoz Salazar, experto en plataformas financieras y criptomonedas, el próximo viernes con nosotros aquí también en el informativo del Eje Cafetero. Su número de teléfono, Julián. 323-510-4542, al 323-510-4542. ¿Para qué es ese número? Para que se comuniquen conmigo si quieren aprender o comprar criptomonedas o recibir cursos sobre todo este mundo. 323-510-4542. Una feliz mañana, Julián. Muchas gracias, don Laura, don Fermín, un feliz día, y don Germán también un feliz día, y a todos los que nos escucharon y nos vieron por Risaralda TV.